Y uno de los titulares, Marina, tiene que ver con la falta de combustible en el interior del país, fundamentalmente en donde hemos reflejado lo que pasa, por ejemplo, en la frontera en Posadas, en Misiones, lo que hemos reflejado que sucede en San Juan, en Mendoza con las largas colas, en donde hay cupos, en donde, por ejemplo, los productores no consiguen el gasoil para la cosecha. Bueno, situaciones en donde los transportistas le cuesta cumplimentar el tramo que tenían pensado porque también le venden por cupo y tienen que andar mendigando el gasoil. Bueno, los productores a esta altura están advirtiendo por la falta de gasoil en el marco de la cosecha. El precio del combustible diésel se disparó a nivel global y limitan las importaciones. Preocupa también el pico de la demanda de abril y mayo por el transporte necesario de maíz y soja tras las tareas de la cosecha. ¿Cómo está impactando esto en la logística de la producción? Lo que decías recién, Mariano, el faltante de combustibles y cómo puede terminar golpeando al transporte de la producción hacia los puertos. Bueno, por supuesto, estuvimos la semana pasada referenciando las colas que había, esta ¿no? cuestión. Impresionante. Sí, también desde los transportistas, bueno, manifestando su preocupación, no solo por el faltante, sino también por los precios, por los incrementos. Los estacioneros que tienen que poner la cara, lo dicen ellos, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de no vender el gasoil, de meterle una limitación, un cupo, cuando no somos los responsables. Bueno, y la preocupación, lo decíamos, que genera a esta altura de la producción. Pero si te parece, nos vamos a poner en contacto con transportistas del país para continuar construyendo esta radiografía del combustible en la Argentina. Y además vamos a estar saludando a una mujer transportista, que también es todo un dato, ¿no? No son muchas, pero están y lo hacen de muy buena manera. Silvia, la gringa, como la conocen, Silvia, la gringa Correa, camionera de Buchardo, que también está sufriendo estas situaciones que se está viviendo en el interior del país. ¿Cómo te va, Silvia? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la predisposición. ¿Dónde está Silvia ahora en este momento? ¿En Buchardo? Estoy en Buchardo, estoy en la planta acá, para donde trabajo. Y bueno, ya estoy lista para voy a hacer un corto, pero sí, el tema del combustible está complicado, viajes largos no se pueden hacer. El dueño de acá de la firma para donde trabajo, o sea, los camiones que trabajan para él es como que dentro de todo lo está manejando, pero está complicadísimo. Yo escucho a otros colegas que si van a Bahía, viajes largos, se les complica muchísimo. Claro, eso es lo que te iba a consultar. ¿Cuál es la opinión que hay, los mensajes, lo que ustedes se van comentando, ¿no? Entre transportistas? Vemos, por ejemplo, gente que tiene que hacer cola, largas colas extensas, y con un cupo que por ahí no le da para llegar al destino que tenían previsto. Tal cual, sí, no, les pasa todo. Yo últimamente estoy haciendo, ya le digo, todos medios cortos acá por el tema de combustible, porque vos por ahí llegás, pero no sabés si volvés. Y vas a la estación de servicio, a lo mejor te piden algo que no vale. O sea, te piden mucho más. Sí te venden, pero te lo cobran lo que no vale. Ah, mirá, hay un precio diferenciado también más allá del surtidor. Sí. Por ahí te dan combustible, yo lo sé por otros colegas. Te dan combustible, pero te lo cobran mucho más de lo que vale en realidad. Bien. Silvia, ¿cuál es el combustible que está faltando y hasta cuánto pueden llegar a pagar el litro? Mira, el gasoil, el común, y después está el otro. Ay, no me sale, me puse nervioso, no me sale. El euro, digamos. Claro, el eurodiesel, El eurodiesel, exactamente. Pero bueno, falta más el gasoil común. Ese es el que está faltando más. Euro hay, pero por el precio, tiene un precio muy alto. Claro que incrementa demasiados los costos de poner en funcionamiento el transporte. Hay promesa de... Exactamente. El tema es que no sé hasta dónde se va a aguantar esto, porque está... o sea, los camiones es el que lleva todo lo que es alimento y todo eso. ¿Y hay promesa de solución, digamos? Se comenta, bueno, se va a normalizar. Sí, para los primeros días de abril, supuestamente. Después del 3 de abril, supuestamente se acomoda, es lo que se dice. Claro. ¿Hay zonas más complicadas que otras o es una situación general en todo el país, Silvia? Y hay partes, por ejemplo, hay pueblos
más o menos chicos que por ahí sí te dan, pero mayormente es un 80 y pico % que están así con el tema de combustible. Son muy pocos los que te venden, que te llenan, o sea, decir de llenar el tanque, ¿no es cierto? Pero muy poco. Y Silvia, ¿es una cuestión de entrega, de abastecimiento? Porque, a ver, obviamente que se usa mucho en esta época por el transporte, por la cosecha, pero todos los años en esta época se utiliza más o menos la misma cantidad de combustible. ¿Es una cuestión de que están entregando menos? Sí, suele pasar para esta temporada. ¿Qué pasa? Las máquinas agropecuarias necesitan mucho combustible y lo que es el camión, porque están justo en época de campaña y es ahí donde aprovechan. Pero esto ya se venía diciendo hace un mes atrás que iba a haber falta de combustible, no es de ahora. No. Claro. Silvia, vamos a presentar a una colega tuya que nos está recibiendo desde Rosario. Le vamos a dar la bienvenida a Karen Espíndola, quien también se desempeña como transportista. Allí la estamos viendo. Karen, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien. Bueno, Karen, ¿dónde estás, no? Le preguntábamos a Silvia, está allí esperando para cargar en la firma, un viaje corto. ¿Vos por dónde andás? Yo ahora estoy en Buenos Aires, también esperando para descargar. Y bueno, y acá estamos, esperando un rato más. Descargar la carga que llevabas, ¿tienen problemas allí? Porque es una de las consultas también. Allí en la zona del AMBA, si vos tenés que cargar en Ciudad de Buenos Aires, en el puerto, ¿hay problema de carga de combustibles también o no? Sí, acá también el tema, todo el tramo de la autopista, también en Rosario, acá en Buenos Aires, a veces que el límite de carga son 100 litros. También bastante limitado el tema de las cargas. ¿Y qué pasa con los precios, Karen? ¿También registrás que hay cobros sobre precios para entregar el combustible? ¿Cuál es la situación? Acá en provincia de Buenos Aires, quizás, o sea, comparando a lo que es Rosario, tenés una diferencia de 2 o 3 pesos, pero hay veces que la diferencia que tenés es donde la gente viene más a echar combustibles y después terminás cargando combustibles en Rosario o en las ciudades que uno anda mayormente y lo tenés que pagar caro. ¿Cómo está la ruta? No Sí. ¿Cómo está la ruta, Karen? ¿Se ve mucha preocupación en este sentido de los colegas? Sí, hay veces que la situación es desesperante. Mayormente, o sea, para uno no saber si a donde vas a tener que cargar gasoil, donde te habilitan transporte o donde sea, tenés combustible. Es a veces desesperante. ¿Les ha pasado a los colegas, si saben ustedes, si conocen la situación de quedar varados por falta de combustible en alguna localidad? Sí, en mi caso, compañeros. A ver, Karen. Sí, perdón. Sí, he conocido gente que quedó y vuelvo a repetir, es desesperante la situación porque hay veces que se necesita mayores litros de lo que te quieren vender. Hay veces que te dan 100 litros, hay veces que te dan un poco de gasoil, de litros contados para querer vender a todo el mundo, pero es muy poco y el camión exige bastante. Silvia, decías también, ¿no?, que tenés comentarios de colegas que se han quedado en la ruta. Sí, se han quedado varados sin combustible y bueno, se ha hablado, como hay muchos grupos, se hablan uno con otro y por ahí lo auxilian hasta poder llegar a destino, pero sí, es como dice Karen, es desesperante porque no sabes qué hacer, porque trabajar hay que trabajar. Claramente. Me imagino. Bueno, esta situación, ¿no?, que es absolutamente incomprensible, uno le puede poner el tema de la guerra, del abastecimiento y demás, pero en esta época de tanta producción que tiene que salir a los puertos, que tienen que cargar, que el productor tiene que llevar adelante la cosecha, justo que pase esto, digamos, es una situación que evidentemente se puede prever de otra manera, al menos. Sí, y que por supuesto agrava la situación, ¿no? Si hay faltante de combustible y hay mayor demanda por la época del año en la que estamos, uno entiende que se va a profundizar este escenario. Sí, mi yerno anda con piedra y el patrón tuvo que parar el camión porque no conseguía combustible. Recién hoy pudo conseguir combustible para poder seguir viajando, trayendo piedra. Sí, se complica y da miedo.
Ni que hablar cuando tenés la cosecha, ¿no? En el caso de piedras es piedra, pero cuando tenés la cosecha se complica mucho más porque necesitas sacarla, ¿no? Sí, ese es el tema. Y aparte ni siquiera, o sea, el maquinista que tampoco puede conseguir el combustible que necesita para poder trabajar tampoco, porque de última, bueno, lo embolsan, pero reniegan hasta para lo que es la maquinaria, claro. También no se sigue. Sí. Bien, por una situación que es compleja. Karen, ¿también tenés el dato de que se va a normalizar ya en abril la situación o qué has podido recolectar en cuanto a la información? Sí, algunos dicen abril, otros dicen en junio. O sea, es ir en boca a boca y no sabes cuándo realmente se va a normalizar y ir a cargar combustible y que sea no algún límite que tengas de tener que cargar y no salir con ese apuro a ver si llegás a otra estación o no y si llegás a tener gasoil o no. Ese también... Sí, claro, es absolutamente de incertidumbre, ¿no? El escenario y tenés que salir a la ruta y hay que trabajar y bueno, y todo lo que se vive allí que ya lo hemos venido comentando, ¿no? Con mucha incertidumbre a la hora de emprender un viaje. Sí. Bueno, Karen, Silvia, ojalá pronto se normalice la situación y tengan certezas para poder continuar realizando su trabajo como es costumbre, con toda la normalidad y por supuesto que no termine esto impactando tampoco en la producción. Muchísimas gracias por este momento, por estar referenciando allí de primera mano la situación que están viviendo los transportistas por la cuotificación del combustible y los precios también. Muchas gracias a ambas. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Chau, un abrazo. Chao. Y ojalá que se normalice, ¿no? Todo este tema, si sean los primeros días de abril o un poco más adelante, que llegue rápido la normalización. Ahora la pregunta es, la previsibilidad de que esto pueda llegar a suceder. A ver, puede ser la guerra, puede ser el abastecimiento, puede ser el precio, un montón de situaciones. La guerra hace un mes, la cosecha ya se sabe que esta época es importantísimo, de gran movimiento de camiones, de traslado, de maquinaria, pero sin embargo no hubo previsión, o sí, y no lo quieren exponer al combustible, ¿no? Que también no deja de ser una forma de presionar, tal vez, ¿por qué no? Cuando uno va regulando el abastecimiento, por ahí también es una forma de estar plantándose en el mercado. Pero bueno, es la situación que estamos viviendo en la Argentina, otro tema, y que fundamentalmente lo que complica es la producción del interior del país. Sí, claramente, el transporte de la producción primaria. Bueno, sabemos que en los próximos meses se empieza la recolección de la cosecha de soja, de maíz. Esto va a implicar grandes movimientos, gran consumo de combustibles y a esta altura ya se observa el faltante. Los estacioneros dicen que no es una cuestión que esté vinculada con la guerra, sino que se está de alguna manera entregando arbitrariamente por cupos el combustible. Lo cierto es que lo decían recién las transportistas, esto ya afecta al sector y a la logística del traslado de la producción en nuestro país. Y cómo se va complicando por sectores, ¿no? Porque veíamos el Mendoza, claro, fue la vendimia, estamos transitando la vendimia, como vos decías, dentro de muy pocos días comienza la cosecha de otra producción y así se va trasladando el núcleo del problema, aunque está en el interior del país, prácticamente en todo el territorio, pero se va trasladando por núcleo dependiendo de las fechas. Y vale la pena recordar también, ¿no? En este tipo de situaciones que tenemos una petrolera que es nacional, que es de bandera, como es YPF, que debe estar respondiendo con abastecimiento, con el tema de precios y sobre todo de previsión, algo que no ha tenido y bueno, y que se exige, por supuesto, mucho más a YPF por ser la que tiene que responder a todos los argentinos que a una petrolera privada que tal vez pueda llegar a hacer su negocio, después debe cumplir o no con las normas comerciales. Pero YPF es la que debe garantizar y no lo está haciendo el combustible, el gasoil en toda la Argentina.